El psicoanálisis surge con Sigmund Freud, que desde muy pequeño mostró interés en los sueños y a qué se deben los mismos, ya que él decía que los sueños son producto del inconsciente y de nuestro deseo más suprimido. De acuerdo con Freud, el inconsciente es la fuente de nuestras motivaciones, ya sean simples deseos de comida o sexo, compulsiones neuróticas o los motivos de un artista o científico, además de tener una tendencia a negar o resistir estas motivaciones de su percepción consciente, de manera que solo se conservan de forma disfrazada. El psicoanálisis surge y se desarrolla inicialmente en Viena, en aquel entonces la capital del Imperio Austrohúngaro y actualmente capital de Austria. El nacimiento del psicoanálisis se gestó a lo largo de la última década del siglo XIX, como resultado del esfuerzo de Freud por curar a sus pacientes histéricas durante aproximadamente 10 años. Freud concibió progresivamente las originales ideas que llegarían a formar el núcleo de su doctrina. Fue hasta 1899 la fecha en que publicó su obra más célebre y singular, La interpretación de los sueños, la cual establece el nacimiento del psicoanálisis como disciplina independiente. Freud fue descendiente de judío, vivió en Viena, donde estudió medicina especializándose en neuropatología, concretamente en la parálisis infantil y en los problemas del lenguaje. En aquella época los judíos no podían trabajar en las instituciones públicas como los hospitales ni tampoco dar clase en las universidades. Es por eso que se dedicó a dar consultas privadas y así empezó a tratar pacientes con histeria. Una reacción neurótica en la cual los conflictos son convertidos en síntomas físicos como la parálisis y la sordera. En la actualidad se le denomina trastorno de la conversión histérica. Los principales psicoanalistas. La cura del habla que Freud desarrolló con la colaboración de Bertha von Pappenheim se convertiría en la semilla del psicoanálisis de Freud y en consecuencia de la psicoterapia convencional del siglo siguiente. Un gran número de los discípulos de Freud consideraba que sus teorías eran correctas y ciertas, manteniendo una cierta continuidad con el fundador de la disciplina en el desarrollo del psicoanálisis. Sin embargo, que aceptaran las teorías del padre del psicoanálisis no implica que no desarrollara nuevas perspectivas y tipos de psicoanálisis, profundizando en ellas y expandiéndose a nuevos ámbitos. Algunos seguidores de las teorías de Freud comenzaron a tener discrepancias respecto de la importancia e influencia de determinados elementos de la teoría freudiana. Por ejemplo, Freud enfocaba la mayor parte de la teoría en la libido. Consideraron la introducción de elementos ignorados o subvalorados por Freud en el yo, por ejemplo, hicieron cambios en la práctica terapéutica y ampliación de los campos de aplicación. Todas las teorías se caracterizan por mantener los principios básicos de la teoría de Freud sobre el inconsciente. Otras partes de las teorías son ampliadas y reinterpretadas por cada escuela. Actualmente existen diferentes escuelas que se pueden considerar derivadas del enfoque analítico. Las teorías de Freud, las etapas psicosexuales, el inconsciente y simbolismos de los sueños siguen siendo un tema popular entre los psicólogos y laicos, a pesar de que su obra es vista con escepticismo por muchos de hoy en día. El psicoanálisis es una práctica terapéutica que surgió para sanar personas afectadas de histeria, fobias y enfermedades neuróticas. Freud parte del supuesto que el hombre lleva a cabo conductas que no obedecen a la voluntad y que pueden ser nocivas y causar dolor. Afirma también que existe un área de la mente desconocida que organiza la información y toma decisiones de acuerdo con un orden particular fuera del alcance de cualquier lógica. Por esta razón, el hombre no es dueño de su vida ni tampoco de sus actos, debido a que no ejerce ningún tipo de control sobre el inconsciente, que presenta una fuerza superior a la mente consciente. Aunque el inconsciente representa un área inaccesible, una manera por la cual el inconsciente puede hacerse consciente se basa en el uso del lenguaje, a través del cual pueden llevarse a cabo algunas técnicas, como por ejemplo la asociación libre de ideas, conductas, sentimientos y todo lo que surge de manera espontánea en el paciente, así como la interpretación de los sueños, los actos fallidos y los olvidos que el analista necesita comprender y descifrar para identificar el síntoma, el trauma o cualquier problema.
El primer método consiste en que el paciente se acomode en el diván y empiece a hablar de todo, de lo que pasa por la cabeza sin restricción alguna, así como de temas que pueden considerarse vulgares, vergonzosos y inadecuados. Freud sabía que en la mente hay una zona en la que están anidados recuerdos, emociones e ideas que el paciente desconoce por completo y que originan síntomas específicos. Él trata de acceder a esta información mediante un diálogo en el estado de vigilia y condiciones. Uno de los principales trastornos del psicoanálisis son la neurosis, donde entra la histeria, la fobia y la neurosis obsesiva, y la psicosis. Los síntomas neuróticos son la forma de retorno de lo reprimido, la forma de manifestarse esos contenidos inconscientes que insisten y que gracias a lo fallido de la represión se filtran como formaciones sustitutivas. Existen diferentes tipos de neurosis. Tenemos la neurosis fóbica, que son los miedos que el sujeto experimenta hacia un objeto o situación. Pueden ser el espacio, miedo al contacto, animales, entre otros. El sujeto está en estado de alerta, se paraliza y busca técnicas para evitar, o sea, para eludir aquello que lo atemoriza. La neurosis obsesiva se caracteriza por la contradicción del pensamiento lógico basados en el pensamiento mágico. Es de carácter repetitivo y el rasgo más importante es la duda obsesiva. No se tiene ni la certeza ni la seguridad y se caracteriza por querer tener el control de todo. La neurosis de conversión se caracteriza por la aparición de síntomas conversivos. Estos síntomas son alteraciones fisiológicas que sirven de expresión a impulsos instintivos reprimidos. La hipocondría, quien la padece, cree estar enfermo. Suele estar atento a su cuerpo para detectar el más leve signo de tolerancia. El factor predominante es la ansiedad. La psicosis, aquí el sujeto pierde contacto con la realidad, a diferencia de la neurosis. Por eso la imposibilidad del sujeto de decidir entre su mundo interior y el mundo exterior. Existe una alteración grave y notoria de la personalidad. Por eso es que en la psicosis entran los trastornos de la personalidad. También están los trastornos bipolares, que se encuentran en la categoría de trastornos del estado de ánimo. El psicoanálisis distingue 4 formas de psicosis: la paranoia, la esquizofrenia, la melancolía y la manía. La neurosis obsesiva, hoy en día llamada desarreglo obsesivo-compulsivo, fue descrita por Freud en 1894 y es el resultado del eterno combate entre pulsiones eróticas y pulsiones destructivas. Estas conllevan angustia y una conducta obsesiva cuyos principales síntomas son la necesidad sistémica de comprobarlo todo y la tendencia a ser extremadamente maníaco. Sus principales características son las obsesiones y las compulsiones. Por ejemplo, el complejo de Edipo, que se destaca de forma particular en tales casos. Y también en este caso hablaremos de lo que es psicosis, que son los trastornos psicóticos, que son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto completamente con la realidad. Estos, dentro de los síntomas, se dice que tienen alucinaciones, que son percepciones falsas, como escuchar o ver o sentir algo que no existe. Esta sensación de irrealidad les genera angustia y nerviosismo y les hace mostrarte vigilantes hacia todo lo que les rodea, llegando en algunos casos al aislamiento emocional y social. Dichas personas que sufren estos trastornos asumen que la percepción de la realidad es real a pesar de las evidencias, aunque otra persona les diga que lo que escuchan o ven no existe. El trastorno psicótico engloba una serie de enfermedades muy diferentes entre sí, con causas, duraciones, evoluciones y tratamientos diferentes, y para las que es imprescindible un buen diagnóstico y tratamiento adecuado. La enfermedad más conocida dentro de los trastornos psicóticos es la esquizofrenia. Los hombres a menudo desarrollan síntomas a una edad que va de los 16 a los 30 años, mientras que en mujeres se presenta hasta los 45. La esquizofrenia es una enfermedad cerebral grave. Estos enfermos pueden pensar que otras personas quieren hacerles daño, a veces no tiene sentido cuando hablan,
Hay 3 tipos de síntomas. Síntomas psicóticos que son los que distorsionan el pensamiento de una persona e incluyen delirios, alucinaciones, dificultad para organizar pensamientos y movimientos. Síntomas negativos, los cuales hacen que sea difícil mostrar las emociones y tener una conducta normal. Síntomas cognitivos que afectan el proceso de pensamiento, incluyen problemas para usar información, la toma de decisiones y prestar atención. No se conoce la causa de la esquizofrenia. Se piensa que pueden haber factores genéticos, ambientales o bien la química del cerebro. No hay cura, existe tratamiento, que son medicamentos que pueden ayudar a controlar muchos de los síntomas, entre los cuales los tratamientos pueden ayudarle en el día a día al enfermo. Incluyen la terapia, educación familiar, la rehabilitación, la capacitación profesional. Existen otros trastornos ligados a la psicosis, como son el trastorno bipolar, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad, el trastorno esquizoafectivo, entre otros. Uno. El paciente puede expresar libremente sus ideas. Es lo que los psicoanalistas dicen asociación libre. 2. Es posible tratar con problemas los cuales fueron reprimidos por el paciente hace mucho tiempo, llevándolos a la luz de nuevo, con el propósito de resolverlos de forma adecuada. 3. Trabaja con el inconsciente, lo que le permite al analista trate con los traumas del paciente desde el origen. 4. A diferencia de otras psicologías contemporáneas, el método es el que se adapta al paciente, en vez de que el paciente tenga que adaptarse al método. 5. El tratamiento no consiste en desaparecer los problemas, sino que el paciente se dé cuenta de sus problemas para poder trabajar sobre ellos. 6. Es la primera corriente que se dedica a estudiar la psicosexualidad infantil y trabajar sobre ella, resolviendo posibles conflictos y traumas desde una temprana edad. 7. La interpretación de los sueños, o como le llaman, el camino real al inconsciente, en donde el paciente expresa lo que soñó, que es interpretado como deseos reprimidos. Durante las horas de sueño, el paciente está tan relajado que el inconsciente se puede expresar libremente.